Hola, hola, mis pequeños niños del cuarto año básico. Espero que se encuentren todos muy bien. Hoy día vamos a hablar de un tema súper entretenido que habíamos visto en parte el año pasado. Lo habíamos visto solamente en la receta. ¿Se acuerdan cuando habíamos cocinado para los niños que son los antiguos? Sí, fue súper entretenido, ¿cierto? Yo me acuerdo de ahí de algunas recetas que hicieron, de unos tutti frutti, unas ensaladas, sobre todo unas brochetas que había hecho el Gabriel Cornejo que estaban exquisitas. ¿Se acuerdan ustedes que llevó una piña y unas brochetas muy ricas? ¿Cierto? Me acuerdo de todas esas recetas, las hamburguesas, los sándwiches y todo lo que habían cocinado. ¿Qué tiene que ver esto con los textos instructivos? Bastante, ¿cierto? Porque para poder llevar a cabo una receta, ¿qué necesito? Instrucciones, ¿cierto? Que me ayuden a poder llevarla a cabo. Vamos a ver entonces en qué consiste el texto instructivo. El texto instructivo básicamente son textos no literarios cuyos propósitos es dar indicaciones necesarias para qué, para que podamos lograr un objetivo determinado, ¿cierto? Algunos de los ejemplos de textos instructivos que vamos a encontrar son manuales, ¿cierto? Por ejemplo, cuando mi padre o mi madre compra algún aparato tecnológico en la casa, este viene con un folleto, ¿cierto? O un manual. Este manual me va a ayudar a dar inicio o a poder dar uso correctamente a este nuevo aparato tecnológico el cual yo no conozco, ¿cierto? A lo mejor usted me dirá, profesora, pero si es muy fácil usar una televisión o un computador. Por supuesto, quizás es muy fácil, pero no para todas las personas. En segundo lugar, nadie puede dar por hecho que todas las personas conocen por completo un aparato. Y también tenemos que considerar que estos aparatos, por ejemplo los tecnológicos, tienen cada vez más avances y más herramientas y es muy importante que la gente vaya conociendo qué son estas herramientas que trae cada aparato que vamos adquiriendo en nuestra casa, ¿verdad? Por lo tanto, es muy importante leer las instrucciones de instalación, ¿cierto? De uso, etcétera, para que no vayamos a cometer algún error del que después nos podamos arrepentir. Por lo tanto, son súper importantes los textos instructivos y su redacción. Es muy importante que tengan un lenguaje claro, por ejemplo, que sean súper concretos, que sean súper claros al momento de dar la información. ¿Ya? Instrucciones, como por ejemplo las recetas, ¿verdad? O instrucciones que yo puedo encontrar en algún juguete nuevo que me compré, etcétera. ¿Ya? Y las recetas también son otro tipo de texto instructivo, bueno, en la cual también vienen instrucciones, por eso la había mencionado anteriormente. Entonces, acá tenemos un ejemplo que nos está mostrando la pantera rosa, ¿cierto? Donde te están enseñando a hacer mariposas de papel. Fíjense los elementos que nosotros podemos encontrar dentro de este texto instructivo. Lo primero que podemos ver en mayor cantidad son imágenes, ¿cierto? ¿Qué tipo de imágenes nos está mostrando? ¿A qué corresponden esas imágenes? A los doblez que tenemos que ir haciendo con la hoja para poder lograr nuestra mariposa. Y fíjense en algo, nos están mostrando una secuencia, o sea, qué es lo que debemos hacer primero, qué es lo que debemos hacer en segundo lugar, qué es lo que debemos hacer a mitad de tiempo, al final, etcétera. Para poderle entender un texto instructivo es muy necesario que yo lo lea en orden, ¿ya? Por lo tanto, trae números que nos van indicando en qué orden poder ir leyendo para llevar a cabo nuestra instrucción y además nos dan la instrucción de forma escrita. Así que es muy, muy práctico poder ver estos textos instructivos. La idea de un texto instructivo es facilitarnos la vida, no complicarla. Por lo tanto, deben ser súper claros como ustedes están viendo en la imagen. O sea, ¿qué más claro? Imagen, texto y además enumeración con el paso a paso, ¿ya? Para que todos en la casa puedan llevar a cabo lo que ahí aparece. ¿Cuáles son las principales características del texto instructivo? El texto instructivo, en primer lugar, va a enumerar y va a describir una serie de pasos que están ordenados, como les dije anteriormente, la secuencia, ¿cierto? Y que se tienen que ejecutar para que nosotros podamos alcanzar un objetivo. O sea, ¿qué es lo que queremos lograr al leer nuestro texto instructivo? ¿Ya? Algunos van a utilizar, por ejemplo, las imágenes de apoyo para ejemplificar los materiales que vamos a usar en el procedimiento o en el producto final. ¿Ya? Entonces, como les había dicho, tienen que tener un formato en especial, ya puede ser imágenes o también sin imágenes, pero sí tienen que tener los pasos detallados y secuenciados, un lenguaje claro,
usar marcas gráficas, que son las imágenes, ¿cierto? Y contener elementos paratextuales. Nuevamente nos referimos a imágenes que vayan apoyando el texto. A eso se refiere con paratextual. Muy bien. Acá tenemos otro ejemplo donde nos están señalando cómo podemos combatir el fuego en caso de incendio, ¿ya? En primer lugar, nos están mostrando iconos, o sea, nos están mostrando imágenes, y a esto le vamos a llamar elemento paratextual. ¿Por qué? Porque esta imagen está apoyando al texto, ¿cierto? Me está ayudando a comprender mejor lo que a mí me están diciendo en este pequeño texto. Entonces dice, ataque el fuego en la dirección del viento. Al combatir fuego en superficies líquidas, comienza por la base y parte delantera del mismo. Si existe derrame, empieza a extinguir desde arriba hacia abajo. Es preferible usar varios extintores al mismo tiempo en vez de emplearlos uno tras otro. Y esté atento a una posible reiniciación del fuego. O sea, puede volver a iniciarse el fuego, ¿cierto? No abandona el lugar hasta que el fuego quede completamente apagado. ¿Por qué aparece de esta manera? Porque nos están brindando un orden en el cual llevar a cabo las diferentes acciones para poder utilizar correctamente este elemento. ¿Por qué es tan pero tan importante el texto instructivo y uno de mis preferidos? Porque el texto instructivo, chiquillos, va a sonar súper exagerado tal vez, pero es verdad. Nos puede incluso ayudar a salvar una vida, ¿ya? Una instrucción bien escrita, de forma clara, bien secuenciada, nos puede ayudar incluso a salvar vidas. Así de importante, ¿ya? O sea, podemos tener objetivos que son desde lo menos importante hasta lo más relevante, incluso vital. ¿Ya? Por eso es tan importante que este tipo de textos existan. Y yo creo que ustedes los han visto en distintas situaciones de la vida. O sea, desde que mi papá, mi mamá o alguien en la casa compra un refrigerador, una televisión o cualquier electrodoméstico, un juguete, hasta cuando yo quiero hacer una receta de comida o cuando necesito ver algo que es de vital importancia o de urgencia en la casa. También ocurre mucho que de repente no tenemos un material en la casa y buscamos alternativas. Por ejemplo, ¿cómo hacer engrudo? ¿Conocen el engrudo? El engrudo es un pegamento que se utilizaba mucho antiguamente, sobre todo cuando no habían tantos recursos, ¿cierto? Y tantas posibilidades de comprar pegamento. Y era una mezcla que se hacía con harina, me contaba mi mamá, porque yo nunca lo ocupé, pero ella me contaba que se hacía una mezcla con harina y todo eso. Y tal vez si yo quisiera hacerlo algún día con mi hija, puedo ver este tutorial, ¿cierto? O este texto instructivo para poder llevar a cabo este pegamento casero. Bien, esto, chicos, tiene tiene elementos principales, ya tiene una estructura determinada. En primer lugar, tenemos un título, el cual tiene que estar netamente relacionado con lo que nos va a enseñar este instructivo. Por ejemplo, acá al lado dice sopa de calabaza y zanahoria. O sea, ¿qué vamos a aprender a hacer aquí con esta instrucción? Una sopa, ¿cierto? De calabaza o zapallo y zanahoria. Luego tenemos que encontrar los ingredientes, la lista de ingredientes o materiales necesarios para poder llevar a cabo esta preparación, ¿ya? Entonces aquí aparecen los ingredientes y no solo eso, sino que también las cantidades para poder llevarla a cabo, porque si ponemos más cantidades de una cosa o menos de otra, tal vez no vamos a lograr la misma consistencia y el mismo sabor que nos proponen acá. ¿Ya? También vamos a encontrar imágenes, como les decía, que son los elementos paratextuales, ¿cierto? Que nos van a servir para mostrar los materiales o ejemplificar el procedimiento o mostrar el producto final también, ¿cierto? Cómo queda finalmente esta sopa. En este caso, ¿qué nos están mostrando aquí? ¿Nos están mostrando imágenes del procedimiento de cómo hicieron la sopa? No. ¿Nos están mostrando los materiales? Tampoco. ¿Qué nos están mostrando? Básicamente cuál fue el producto final, ¿cierto? Para que nos dé apetito con esta rica sopa de calabaza y zanahoria. Bien, y también vamos a encontrar el procedimiento o instrucciones. Es muy importante que en esta parte del texto, en el procedimiento de instrucciones, encontremos la información de manera secuenciada, ordenada, de menor a mayor, de mayor a menor, pero la idea es que lo hagamos de forma ordenada para que nos resulte todo muy bien, ¿ya? A veces el orden no va a alterarnos el resultado final, a veces, pero hay algunos textos instructivos donde es de vital importancia seguir un orden, por ejemplo, en una receta, ¿ya? Por ejemplo, en una maniobra para salvar una vida, ¿ya?
Entonces, eso es súper, súper relevante. Tal vez no lo va a hacer tanto para armar una televisión, porque si empiezo por una parte y después sigo con la otra, a lo mejor no va a importar tanto. Pero siempre es mejor prevenir y dejarnos llevar por el orden. Por algo aparece de esa manera. Acá en la preparación, entonces, primero nos dicen que tenemos que lavar las verduras, pelar las verduras, picar las verduras y luego nos vamos a cocinar. ¿Ya? ¿Y por qué acá es tan vital? Porque si metemos todas las verduras con sus cáscaras y sin lavarlas, no nos va a resultar muy buena la sopa, ¿cierto? Y no va a tener tampoco el mismo resultado. ¿Ya? Acá tenemos otro ejemplo. Vamos viendo. ¿Cómo andar en bicicleta? ¿Se pueden dar cuenta de los diferentes elementos que habíamos visto anteriormente? ¿Dónde está el título? Acá arriba, ¿cierto? Y este apunta netamente a lo que nos van a enseñar. Luego, lo que está aquí dice, la bicicleta es un medio de transporte autosustentable, es decir, funciona con la energía que tú mismo vas generando con tu cuerpo. Pero, ¿cómo debemos movernos en bicicleta? Sigue las siguientes instrucciones. Esto entonces vendría siendo una introducción. No la habíamos mencionado porque no es muy frecuente que aparezcan los textos instructivos, pero en este caso sí aparece una introducción, ¿cierto? Para poder inducirnos a lo que nos van a enseñar. Implementos. Una bicicleta apropiada al tamaño del ciclista, ¿cierto? Pequeña si eres chiquitito, grande si eres más alto. Casco, un par de guantes, lentes, un par de rodilleras, un par quiere decir dos, ¿cierto? Un par de coderas optativas, no son obligatorias, un par de winches reflectantes, luces de seguridad, la luz delantera debe ser blanca y la luz trasera de color roja, porque esa es como una señal universal, ¿cierto? Ok, entonces, esto que acabamos de ver acá, implementos, ¿a qué parte de la estructura que ya había mencionado anteriormente corresponde? Corresponde a los ingredientes o materiales. En este caso son los materiales necesarios, ¿cierto? No son ingredientes porque no estamos hablando de comida, pero se puede adaptar eso de acuerdo a lo que estamos viendo en cada caso. Instrucciones. Antes de manejar la bicicleta, fíjense acá, aparece enumerado nuevamente la secuencia y todas las imágenes se van acompañando de un elemento paratextual. Dice letra A. Antes de manejar la bicicleta, 1. Planifica la ruta que vas a realizar. O sea, tú primero tienes que saber muy bien cuál es el recorrido que vas a hacer, ¿cierto? Número 2. Revisa que la bicicleta se encuentra en buenas condiciones, ¿verdad? ¿Por qué esto es de vital importancia? Porque si no podríamos tener un accidente. Entonces aquí tenemos título, ingredientes o materiales, procedimientos e instrucciones, y imágenes, o también le llamamos elemento paratextual, ¿cierto? Acá vamos a hablar de otro elemento importante que podemos encontrar en nuestros textos instructivos. Nosotros habíamos visto, o vamos a ver, más bien dicho, lo que son los verbos, ¿ya? Hay dos tipos de verbos que son muy utilizados dentro de nuestros textos instructivos y los vamos a ver justamente para que ustedes puedan llevar a cabo también sus propios textos. En primer lugar, podemos encontrar verbos imperativos. Los verbos imperativos son los que utilizan el nombre del verbo, ¿ya? Perdón, son los que expresan una orden. Por ejemplo, pica la fruta. Cuando yo le estoy dando una orden a usted, por ejemplo, en una receta, estoy utilizando verbos imperativos porque estoy dando órdenes, ¿ya? Pela la papa, pica la fruta. ¿Dónde está la orden ahí? Pela, ¿cierto? No te estoy preguntando, ¿podrías pelar la papa, por favor? No, ¿cierto? ¿Sería usted tan amable de pelar la papa? No, le estoy diciendo, pela la papa, hazlo, ¿verdad? Porque si no lo haces, no vas a tener el resultado que estás buscando. ¿Ya? Ahí tenemos otro ejemplo. Sal de donde quiera que estés. Le está dando una orden. Sale ya, ¿cierto? Muéstrate. Por otro lado, tenemos los verbos infinitivos, que son aquellos que nos van a mostrar el nombre puro de algún objeto del verbo en cuestión. Los verbos son acciones, ¿cierto? Son acciones, como por ejemplo correr, saltar, jugar, salir, etc. Pero acá los van a mostrar en su estado puro, ¿ya? El estado puro del verbo son aquellas acciones que siempre terminan en ar, er o ir. No se compliquen porque lo vamos a ver también en otra clase, les voy a dejar otro video sobre los verbos. Puedes usar tu teléfono para comprar en línea. Esto es súper frecuente encontrarlo en textos instructivos, ¿ya? Donde nos muestran verbos en infinitivo. Usar terminado en ar, comprar también termina en ar, por lo tanto son verbos en infinitivo. Son acciones que tienen esa terminación, entonces son en infinitivos. Y son súper frecuentes encontrarlas, ¿ya? Observen la imagen
y piensen en las instrucciones para poder lograr hacer un jugo de naranja. ¿Qué se les ocurre a ustedes que hay que hacer primero? Recuerden, siempre es muy importante mantener un orden, una secuencia. ¿Qué hizo el chico? Hagan de cuenta que ustedes están ahí en esa situación con las naranjas en la mesa, con el sacajugos, con un colador y con un recipiente. ¿Qué es lo primero que harían? Ya, algunos me van a decir, profesora, yo primero lavo las naranjas, pero vámonos a la parte más fundamental, la parte de que estén lavadas, obviamente. ¿Qué tengo que hacer? Cortar las naranjas por la mitad para poder sacarle jugo, ¿cierto? Si usted quiere las pica en cuadrito como quiera, pero le va a resultar demasiado difícil. Lo más práctico siempre es cortar la naranja por la mitad. En segundo lugar, ¿qué voy a hacer? Voy a exprimir el jugo de naranja, ¿cierto? En el exprimidor. Por lo tanto, tengo que hacer presión contra el exprimidor para que caiga el jugo e ir rotando con la mano, hacer pequeños movimientos de derecha a izquierda, ¿cierto? Etcétera. Luego vamos a vertir el jugo en el recipiente y pasándolo por un colador, ¿cierto? Para que queden todos los residuos de la naranja, ¿verdad? Em, las pepitas y todo eso atrapado en el colador y que aparezca solamente el jugo en el recipiente. ¿Y qué haría yo al final cuando ya tengo el jugo en el recipiente? Me tomo el juguito de naranja, ¿cierto? O lo utilizo para lo que yo necesitaba, como por ejemplo en una receta, etcétera. Muy bien, chicos, ¿se dan cuenta? No era tan difícil poder seguir una instrucción. Todos podemos ser capaces de crear textos instructivos. ¿De qué manera nosotros podemos escribir un texto instructivo? En primer lugar, tenemos que recordar y repasar todos los pasos que tenemos que seguir, ¿ya? No es como llegar a improvisar, sino que tengo que hacerlo de una manera que esté planificada. Separar con un guión cada uno de los pasos como ustedes están viendo aquí en la imagen. Esos son los guiones, esas pequeñas rayitas que están antes de cada material, ¿ya? Entonces, utilizo un vocabulario adecuado para que todos los que me están leyendo mi texto puedan entenderlo, ¿cierto? Y también tengo que saber el nombre técnico de cada elemento. Tengo que ser súper claro y decirle a la gente cómo se llama cada cosa. Saberme el nombre, ¿verdad? Si yo anteriormente les dije, voy a exprimir el jugo de naranja, voy a ponerlo en el colador, voy a introducirlo en un recipiente, yo no dije, voy a meter el juguito en la cosita esa que está ahí. Porque si yo hubiese dicho eso, la gente, las personas que me hubiesen estado escuchando o leyendo no hubiesen entendido claramente a qué me refería con la cosita, ¿verdad? Entonces tengo que ser muy claro y a eso me refiero con utilizar un lenguaje técnico. Organizar de manera secuenciada. Poner todo en orden, ¿ya? Generalmente lo voy a poner en un orden numérico, ¿ya? En orden del 1 al número hasta donde lleguen mis instrucciones, para que las personas sepan qué es lo que deben ir haciendo primero y qué es lo que deben hacer después. Bien, entonces también tengo como algunos consejos organizar el escrito en dos partes, ¿verdad? Enumerar cada uno de los pasos, durante la redacción respetar la secuencia, ya el orden al que nos referíamos, utilizar verbos en infinitivo, imperativo o en tercera persona. En tercera persona es cuando me estoy dirigiendo a alguien que no está presente, él o ella, porque le estoy hablando a alguien que no está presente, ¿cierto? Por algo está leyendo mi texto instructivo. Utilizar conectores. Los conectores son los que conectan una idea con otra. Algunos de los ejemplos que les voy a dejar aquí que los pueden utilizar ustedes cuando tengan que realizar un texto instructivo. Para comenzar, en primer lugar, en segundo lugar o finalmente. Se utilizan bastante. Vámonos al ejemplo anterior para ver dónde hay conectores. Picar el papel en pedacitos, dejar el papel remojando 2 horas, echar el papel, batir, introducir, cuándo, cubrir. Bueno, hay algunas instrucciones que se presentan no con números, sino que se presentan de la siguiente manera. Así, mire, acá no está enumerado. Entonces probablemente tuvieron que ocupar uno de esos conectores. En primer lugar, pídele a un adulto que corte la calabaza. Después, no sé, pues sácale las pepas a la calabaza o sácale la cáscara, ¿cierto? Etcétera. Continuamos. Antes de leer el siguiente texto y responder las preguntas en el cuaderno, vamos a recordar cuáles eran las características del texto instructivo. Primero, requieren un formato especial y ciertas características. Recuerden, el título, la imagen, los ingredientes o materiales, el procedimiento, ¿cierto?
Tengo que desarrollar el procedimiento compuesto por pasos que van a ir detallados, ¿cierto? Que se tienen que cumplir para poder conseguir un resultado. Tengo que utilizar un lenguaje claro, directo, para que todos me puedan comprender lo que yo estoy diciendo. Y nadie cometa ningún error, por supuesto. Utilizar marcas gráficas, ya, imágenes, números, asteriscos, guiones, etcétera, para poder secuenciar los pasos. Y también se puede acompañar con gráficos, ilustraciones, fotos, ciertos dibujos, etcétera. Todo va a depender del tipo de texto instructivo que yo voy a desarrollar. Entonces, vamos a leer el siguiente texto y vamos a responder las preguntas en el cuaderno. Recuerden que este video lo pueden ver cuantas veces quieran, después si quieren lo pueden devolver, lo pueden retroceder, pueden pausarlo para que vayan copiando algunas cosas en las que tengan dudas. Alcancía frutal. Materiales para esto. Una fuente de plástico, esa es donde la mamá hace la ensalada, ¿cierto? Papel de diario, cola fría, témpera, pincel, no especifica número, así que el pincel que usted tenga, cartulina y tijeras. No quiere decir que vamos a hacer esto, solamente estamos analizando el texto. Bueno, en otra ocasión, chicos, bueno, como ahora estamos ante toda esta situación, no estamos llevando a cabo este tipo de trabajo para no dificultarle a ustedes la búsqueda de materiales que tal vez no tengan en sus casas. La idea es no estar saliendo a buscar nada. Ya yo simplemente por eso lo hago, pero les prometo que apenas nos veamos, vamos a poder llevar a cabo estas cosas tan entretenidas. Entonces, procedimiento. Número 1. Cubrimos la fuente con papel de diario y cola fría. Pausa. A todo esto, si usted quiere y puede hacerlo en la casa, hágalo, ningún problema. Y después me muestra el resultado final. Obviamente eso no va a ser evaluado, pero va a servirnos para divertirnos y también para comprender mucho mejor lo que estamos viendo, ¿ya? Entonces, cubre la fuente con papel de diario y cola fría. O sea, tiene que ser una fuente que ojalá mi mamá no vaya a ocupar nunca más porque va a quedar todo lleno de cola fría. Número 2. Dibuja sobre una cartulina el contorno de la fuente y recorta. Hazle una ranura que servirá para meter las monedas, ¿cierto? Una ranura, un orificio, un tajito, ¿ya? Número 3. Pega la cartulina en la parte superior, ¿cierto? En la parte de arriba de la fuente como si fuera una tapa. Número 4. Pega papel de diario sobre la tapa. Y número 5. Pinta con los colores de una naranja. Bueno, si usted quiere puede hacer algún otro tipo de fruta, ¿cierto? Un limón, qué sé yo. Responde en tu cuaderno. Si quieren, pueden copiar esto o le pueden sacar una foto o lo pueden imprimir, pero a mí lo que me interesa es que estas preguntas estén en el cuaderno con la fecha de hoy, ¿cierto? Y el nombre de título que sería textos instructivos, ¿ya? Pregunta número 1. ¿Para qué fue escrito el texto anterior? Recuerden, recordar el propósito del texto instructivo. ¿Para qué sirven los textos instructivos? Tiene mucho que ver con la pregunta número 1. Número 2. ¿Cuántos materiales necesitamos para hacer esta alcancía? Define la cantidad. ¿Cuántos materiales? 1, 2, 3, 4. Miren aquí. Es cosa de contarlos. Nada más. Número 3. Explica el procedimiento con tus propias palabras. O sea, no quiero que tú copies y pegues lo que está acá, sino que me expliques lo que tú entendiste. Número 4. ¿Qué sucedería si no se siguiera el orden señalado en el procedimiento? ¿Qué crees tú que pasaría si no siguiera una secuencia lógica? Y número 5. ¿Qué forma verbal utiliza el texto para dar instrucciones? Explica si es imperativo o infinitivo. Acuérdense, el verbo en imperativo era aquello que me daba órdenes. Corta, pinta, recorta, siéntate, párate, etc. Y el infinitivo eran aquellos verbos que terminaban en ar, er o ir. Entonces tú me vas a decir qué forma verbal utilizaron. Si utilizó una, si utilizó la otra o si utilizó ambas. ¿Ya? Y eso sería nuestra clase de hoy, chicos. Espero que estén muy bien, que les haya gustado y nos vemos en una próxima clase. Hasta pronto.